Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la organización de los seres vivos a nivel de los ecosistemas. Bueno, entonces, vamos a recordar que cuando nosotros hablábamos de los factores que forman un ecosistema, hablábamos del biotopo y de la biocenosis, ¿no? El biotopo que era todos los factores abióticos como tal, y la biocenosis que hablábamos que eran todos los factores bióticos presentes dentro del ecosistema, ¿no? Dentro de esta organización de los seres vivos en los ecosistemas encontramos que ellos están organizados en tres niveles. Vamos a hablar del individuo, de la población y de la comunidad, ¿no? Cuando hablamos de individuos, entonces cuando hablamos de individuo decimos que son los ejemplares de la misma especie, pero aquí hablamos de un representante de esa especie, ¿no? También se le puede llamar el espécimen. Si nosotros observamos aquí nuestro ejemplo, nuestro gráfico, puede ser, si hablamos de un conjunto de árboles, no sé, de robles, entonces un roble sería un individuo. O cuando hablamos de un grupo de conejos, entonces, o de liebres, entonces un solo conejo sería el individuo que me representa a toda esa población, ¿no? Bien, cuando hablamos de poblaciones, entonces cuando hacemos referencia a la población es el conjunto de varios individuos de la misma especie que conviven en un mismo lugar o en un mismo hábitat, ¿no? Entonces, cuando yo tengo más de tres individuos formando parte del ecosistema y que habitan en un mismo lugar, entonces ya estamos hablando de una población. Y cuando hablamos de comunidad o biocenosis, entonces decimos que es el conjunto de varias poblaciones. Ahí en ese caso hablamos de poblaciones diferentes que viven en el mismo ecosistema, ¿no? Y fuera de eso establecen diferentes tipos de relaciones entre ellas, ¿no? Esto es fundamental entonces a nivel de lo que son los ecosistemas. Entonces, estos serían los tipos de organización: individuo, población o comunidad. Bien, si nosotros hablamos de este ecosistema y vamos a analizar este ecosistema que encontramos acá, quiero que primero observen la imagen y empiecen a identificarme el individuo, empiecen a identificarme poblaciones y bueno, la comunidad sería el conjunto como tal, todo lo que encontramos acá. ¿Listo? Bien. Bueno, en ese caso, ahí identificamos en un ecosistema lo que son individuos, poblaciones y comunidad como tal. Entonces, todo esto sería la comunidad. Un individuo puede ser el tucán, el chimpancé, bien, y poblaciones puede ser la población de patos, la población de chigüiros como tal, la población de peces, si hablamos que tengan Los las mismas murciélagos. características. Ah, muy bien, los murciélagos, claro, tienes toda la razón. Miren los murciélagos que tenemos acá, entonces ahí tenemos población. Muy bien. Y todos en conjunto, si están ubicados en el mismo lugar o en el mismo hábitat, decimos que forman la comunidad. Bien. Y la unión de esas comunidades nos forman lo que son los ecosistemas. Bien. Dentro de un ecosistema, tenemos que hacer énfasis también a esta parte que está relacionada con la cadena trófica o alimenticia, ¿no? ¿Qué es la cadena trófica? Entonces, esta es la que nos va a describir el proceso de transferencia de nutrientes a través de todas las especies que forman la comunidad, ¿no? Aquí entonces decimos que un individuo se puede alimentar de la precedente y ese individuo luego pasa a ser alimento de la siguiente especie que viene, ¿no? Cuando hablamos entonces de esta comunidad, teniendo en cuenta la forma como se agrupan los organismos en los niveles tróficos, vamos a decir que están agrupados o los niveles tróficos, en ese caso dentro de la cadena alimenticia, vienen a ser los productores, los consumidores y los descomponedores. Los tres son fundamentales, son los niveles tróficos dentro de la cadena alimenticia. Cada nivel trófico o eslabón es fundamental porque este que está aquí, por ejemplo, si yo hablo del consumidor, este consumidor obtiene la energía cuando se alimenta del productor.
Muy bien. ¿Y para qué utiliza el consumidor la energía? La utiliza para poder realizar todas las funciones vitales, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos en el caso de nosotros como individuos, nosotros tenemos que alimentarnos. ¿Para qué? Para poder obtener energía del eslabón anterior. Entonces, en el caso de nosotros puede ser un alimento que sea de origen vegetal o de origen animal. ¿Y para qué vamos a requerir esa energía? Para poder realizar todas nuestras funciones vitales. Vamos a hablar de cada uno de estos niveles tróficos o eslabones dentro de la cadena alimenticia. Muy bien, vamos a hablar de un productor. ¿Qué es un productor? Los productores son autótrofos, entonces los productores primarios hablamos de autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Vamos a recordar que los autótrofos son aquellos seres que son capaces de elaborar su propio alimento, ¿no? A partir de la fotosíntesis. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que ellos son capaces de fabricar su propio alimento a partir de la luz solar y gracias a la clorofila, ¿no? Ahí en ese caso toman la energía solar, también toman los nutrientes del suelo, hablamos en ese caso de agua, sales, minerales, eh, y pueden realizar, obtener toda la energía para poder fabricar esa materia orgánica que requieren. En ese caso vamos a hablar nosotros de plantas y algas, ¿no? Pero hay unos organismos que son quimiosintetizadores, es decir, que realizan algunas reacciones químicas y ahí pueden generar su alimento. En ese caso hablamos de algunas bacterias, como por ejemplo las bacterias incoloras del azufre, ¿no? Entonces, y ahí podemos encontrar otras que son fijadoras de diferentes tipos de elementos químicos y realizan también el proceso de producción de alimentos, ¿no? Eh, en ese caso, bueno, entonces la primera energía, ellos obtienen la energía a partir del sol como tal. Bueno, vamos entonces a hablar de los segundos, el segundo eslabón, que es el consumidor. Cuando hablamos del consumidor, el consumidor es heterótrofo. ¿Qué quiere decir heterótrofo? Que producen sus componentes cuando son capaces de consumir otro ser vivo, llámese planta o llámese animal, ¿no? Entonces, en ese caso, sus componentes los obtienen a partir de la materia orgánica que proviene de otros seres vivos, ¿no? Ahí en ese caso, si hablamos de un consumidor, generalmente pueden ingerir el cuerpo de sus presas entero o por partes, ¿no? Ahí en ese caso vamos a hablar de un consumidor de primer orden. Estos a su vez se pueden clasificar en consumidores de primer orden o primarios. ¿Qué es un consumidor de primer orden o primario? Entonces, normalmente son organismos que pueden ser herbívoros o fitófagos. ¿Por qué? Porque se alimentan de plantas o se alimentan de algas. Aquí podemos encontrar a los conejos, pero también podemos encontrar algunos insectos que, por ejemplo, en el caso de las mariposas, que se alimentan del néctar de las plantas como tal. Entonces, esos también vienen a formar parte de estos consumidores de primer orden o primarios. Luego tenemos nosotros otro grupo dentro de estos consumidores, dentro de este eslabón, que se llaman el consumidor de segundo orden o secundarios. Son denominados también carnívoros, pues se alimentan directamente de consumidores primarios, ¿no? Entonces podemos hablar de algunos zorros, pues se alimentan de algunos herbívoros como los conejos, o también podemos hablar de algunas serpientes como tal, ¿no? Encontramos también un consumidor de tercer orden o terciarios, que generalmente pueden ser carnívoros o también pueden ser omnívoros, ¿no? En este caso, si hablamos de estos carnívoros, son superdepredadores o también se les denomina superpredadores. Y también podemos encontrar en este grupo a las aves de presa, ¿no? En ese caso hablamos de aves como lo que son halcones, las águilas como tal, las panteras que ya vienen a ser esos superdepredadores como tal, o los leones también, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar que además de estos de consumidores de tercer orden o terciarios, podemos encontrar unos consumidores de cuarto orden, de quinto orden, dependiendo de la secuencia de la cadena alimenticia que se pueda llegar a tener. Entonces podemos establecer que hay varios niveles de consumidores. Bueno,
Y finalmente nosotros vamos a encontrar a los descomponedores o degradadores. En ese caso, bueno, si nosotros hablamos de los carroñeros, como el cóndor, como el buitre como tal, como lo que nosotros conocemos en nuestras regiones como el chulo, estos carroñeros generalmente comienzan el proceso de descomposición y luego los descomponedores como tal lo terminan, ¿no? ¿Por qué lo inician los carroñeros? Los carroñeros generalmente se alimentan de la materia orgánica animal, directamente animal, que ya se muerta, ¿no? Entonces ellos consumen ese primer alimento y empiezan a realizar a hacer el primer proceso de degradación. Muy bien. Y luego llegan los descomponedores y reciclan prácticamente todos los nutrientes en el entorno, en el suelo como tal. Entonces, si hablamos en ese caso, decimos que la descomposición viene a ser ese proceso en el cual los organismos pequeños, hablamos de hongos y de bacterias, actúan sobre toda esa materia orgánica de plantas y de animales muertos y los vuelven a nivel molecular, es decir, los descomponen tanto, que prácticamente los nutrientes que formaban parte de esa estructura corporal pasan al suelo y generan lo que nosotros conocemos como el abono, ¿no? El abono que son, nada, pues nutrientes que van al suelo, son nutrientes como tal, que son fundamentales, ¿no? Entonces, estos descomponedores contribuyen en ese proceso de descomposición. ¿Cuáles son esos descomponedores? Entonces, hablamos de los hongos y algunas bacterias, en ese caso, ¿no? Sin embargo, también encontramos dentro de estos degradadores, por ejemplo, encontramos algunos grupos de hormigas, algunos grupos de escarabajos, que también forman parte de estos degradadores, ¿no? Entonces, porque normalmente consumen algunos pequeños insectos o algunos pequeños animales muertos y entran a realizar ese primer proceso de degradación como tal. Muy bien. Bueno, aquí entonces dentro de esta cadena trófica o alimenticia, entonces vamos a revisar, ¿no? La principal fuente de energía en una cadena alimenticia es el sol. Es la principal fuente de energía. Entonces, ¿qué hace? El sol genera energía lumínica y esa energía lumínica llega a los productores. En ese caso, viene directamente hacia las plantas. En ese caso, las plantas toman la energía lumínica, perdón, toman la energía lumínica eh, y prácticamente realizan su proceso de fotosíntesis, fabrican el alimento como tal y vienes con su proceso de crecimiento. Luego tendríamos nosotros el consumidor primario, un insecto, viene, se alimenta, puede ser de hojas, puede ser de las raíces o puede ser de los frutos de la planta, en fin. Vienen los consumidores de primer orden o herbívoros en este caso. Luego tenemos nosotros a este que viene a ser nuestro consumidor secundario o consumidor de segundo orden, que viene a ser la rana, cuando se alimenta de este consumidor primario. Luego tendríamos nosotros a este que sería un consumidor terciario, la serpiente como tal, eh, que se alimenta de este consumidor secundario. Entonces, este viene a ser un carnívoro y este también viene a ser un carnívoro como tal. Luego tendríamos un consumidor, aquí podríamos hablar de un consumidor de cuarto orden, puede ser un halcón, puede ser un águila como tal, entonces se alimenta de la serpiente como tal y empieza a formar parte también de ese grupo de consumidores. Si este organismo llega a morir, entonces entrarían estos que vienen a ser los descomponedores, hongos y bacterias que devuelven al suelo todos los nutrientes para poder enriquecer el suelo y que las plantas automáticamente vuelvan a obtener sus nutrientes. Entonces, esta cadena alimenticia viene a ser un ciclo, ¿no? Un ciclo permanente. Bueno, en ese caso, tendríamos que nosotros hablar de esto que también es fundamental. De esa manera es que empieza el flujo de la materia a nivel de los ecosistemas. ¿Qué es el flujo de materia? Entonces, es cómo pasa esa materia, es decir, lo que son eh, esa parte material, los nutrientes como tal, cómo pasan de un individuo a otro en la cadena alimenticia. ¿Para qué?
Pues para que todos los individuos de la cadena alimenticia obtengan los materiales, ojo, solamente la materia esencial para su vida, ¿no? Aquí entonces, a través de esa cadena alimenticia, podemos observarlo, ¿no? Entonces, tenemos los productores, vienen los insectos que se alimentan de esas partes de la planta como tal, para poder realizar también todas sus funciones vitales. Y ahí en ese caso, cuando llega el otro consumidor, el consumidor secundario, y se alimenta de él, entonces va a obtener energía. La materia, perdón, la materia, y esa materia le va a proporcionar energía para poder realizar sus funciones vitales. Y luego tendríamos al consumidor de tercer nivel o de tercer grado, o de tercer orden, perdón, que también viene a obtener la materia de ese organismo que lo precedía. Y bien, cuando cualquiera de estos muere, porque si muere la planta, llegan los descomponedores. Si muere este consumidor de primer orden, llegan los descomponedores. Si llega el consumidor de segundo orden, también llegan los descomponedores. Y si llega a morir el de tercer orden, también aparecen los descomponedores ahí para devolver al suelo todos los nutrientes. Ahora vamos a pensar en estos dos. ¿Qué ocurriría a nivel de un ecosistema si no se retribuyen esos nutrientes? ¿Qué creen ustedes que llegaría a ocurrir en un ecosistema cuando los nutrientes no se pudieran, si hablamos de que los nutrientes no se pueden retribuir? ¿Qué creen ustedes? Entonces, si nosotros hablamos de que no existen los descomponedores en el ecosistema, pues esto nos generaría un desequilibrio también enorme. Claro, si no hay quien realice el proceso de descomposición de la materia orgánica, pues el suelo no va a obtener los nutrientes necesarios para poder continuar con ese ciclo de vida que es fundamental, ¿no? Aquí entonces tenemos que también reconocer esto que es fundamental. Todos los ciclos a nivel de los ecosistemas son esenciales. El ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, en fin, todos son fundamentales, ¿no? Bueno, aquí entonces cuando hablamos nuevamente del flujo de la materia, entonces es cómo pasa la materia a través de cada individuo en un ecosistema, ¿no? Dentro formando, perdón, lo que nosotros conocemos como la cadena alimenticia, ¿no? Y no olvidemos que aquí en este nivel actúan los descomponedores, aquí también pueden llegar a intervenir los descomponedores, aquí también pueden intervenir los descomponedores y acá, en todos los niveles intervienen los descomponedores. Bueno, voy a explicar un poquitico en torno a lo que es el ciclo del carbono, ¿no? Eh, Recordemos que el carbono es un elemento esencial porque forma parte de la materia orgánica de todos los seres vivos, ¿no? Fundamental, ¿no? Entonces, un organismo terrestre obtiene el carbono del dióxido de carbono que existe en la atmósfera. Entonces, pensemos en una planta. Una planta obtiene el carbono, por ejemplo, que forma parte de la glucosa de sus frutas o de la glucosa que forma parte del néctar en sus flores. Entonces, ese carbono, ella lo obtuvo, la planta lo obtuvo del dióxido de carbono de la atmósfera, ¿no? Y entonces realizó el proceso de la fotosíntesis y ahí elaboró esos compuestos orgánicos como es la glucosa. Luego tenemos al consumidor de primer orden o el herbívoro. El herbívoro cuando se come una hojita de la planta o una fruta de la planta, entonces incorpora ese carbono a su cuerpo. Entonces, en su cuerpo puede empezar a formar lo que nosotros conocemos como carbohidratos, pueden formar grasas, pueden formar proteínas, y en esas cadenas forma parte el carbono como tal. Y luego, cuando realiza el proceso de respiración, aquí lo encontramos, entonces, con la fotosíntesis, la planta, primero que todo, toma el dióxido de carbono, lo toma a través de sus hojas, realiza el proceso de fotosíntesis y fija el carbono en sus estructuras, en su tallo, en sus hojas, en sus frutos, en sus flores, en todo. ¿Listo? Luego llega el consumidor de primer orden y cuando se alimenta de esta planta, entonces empieza a fijar ese carbono en su cuerpo. Y ahí en el cuerpo, entonces, ese carbono
viene a formar lo que son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y todo eso. Parte de ese carbono lo eliminamos nosotros a través del proceso de la respiración. Es decir, cuando nosotros respiramos, eliminamos parte del carbono cuando botamos el dióxido de carbono como tal, ¿no? Y la glucosa que nosotros elaboramos a nivel de nuestro cuerpo nos sirve como combustible para poder realizar todas las funciones a nivel del cuerpo también, ¿no? Entonces, eso es más o menos la parte del ciclo del carbono. Entonces, de esa manera es que se va eliminando el dióxido de carbono a la atmósfera. Pero además de eso, con el avance de la industria, hay emisiones de dióxido de carbono y de monóxido de carbono, llámese de los vehículos, llámese de las fábricas, que también están siendo eliminadas a la atmósfera. Por esas razones que ha aumentado en forma alarmante la cantidad de dióxido de carbono, que a veces las plantas no son capaces de reutilizar, ¿no? De reciclar como tal. Entonces, en ese sentido es que debemos tener muchísimo cuidado. Bien, este es el ciclo del carbono. En el caso del ciclo del fósforo, entonces, cuando hablamos del fósforo, generalmente cuando encontramos algunos organismos que son degradados o con los excrementos que generan los animales, entonces ese fósforo pasa al suelo, ¿listo? Y ahí entonces empiezan a formar a nivel del suelo lo que son fosfatos. Y las plantas pueden absorber también y pueden formar parte de alguna de sus estructuras. Parte de esos fosfatos también pueden bajar por escorrentía a través de lo que es el flujo de agua cuando llueve o a través de los ríos, las quebradas, pueden llegar al agua como tal y en el momento en que nosotros consumimos algún tipo de agua, en el agua a veces van algunos fosfatos como tal. ¿Listo? Entonces de ahí algunos seres vivos pueden obtener algunos grupos de fosfatos dentro de como parte de su alimentación, ¿no? Entonces, o cuando consumimos algún tipo de planta o cuando consumimos algún tipo de animal, llámese animal terrestre o llámese animal acuático. Entonces, esa viene a ser la forma como ocurre el ciclo del fósforo. Vamos a devolvernos aquí un minutico al ciclo del agua, ¿no? No olvidemos que el agua la podemos encontrar en los tres estados, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Cuando hablamos del agua como tal en estado líquido y realiza el proceso de evaporación, entonces esa agua pasa al estado de vapor o al estado gaseoso y ahí entonces encontramos que el, de esa manera, entonces puede formar parte de la atmósfera como tal, puede encontrarse también en la parte de la neblina, y cuando ocurre el proceso de condensación, ese vapor de agua empieza a precipitarse, es decir, pasa de estado gaseoso a estado líquido. Entonces hablamos ya de las precipitaciones y de ahí prácticamente puede ser. Si hablamos de clima muy frío a grandes alturas, entonces podemos hablar de la nieve como tal, o podemos hablar de la parte ya cuando hablamos de la parte líquida, que viene nuevamente a generar el ciclo como tal, ¿no? Entonces, esa es la forma como ocurre el ciclo del agua. Y el ciclo del nitrógeno, entonces encontramos aquí que muchas plantas tienen a nivel de sus raíces unas partes que son unas bacterias, se llaman las bacterias nitrificantes, que también se encuentran a nivel del suelo y en las raíces de algunas plantas. Y esas generalmente son las que empiezan a fijar el nitrógeno. Las plantas fijan el nitrógeno atmosférico eh, y lo incorporan también en muchas de sus estructuras. Cuando un animal viene y consume la planta, entonces empieza a fijar parte de su nitrógeno y empieza a formar parte de lo que son las proteínas, ya empieza a elaborar lo que son los aminoácidos que ya conocíamos de temas anteriores, empieza a fijar los aminoácidos y empieza a formar diferentes tipos de proteínas, ¿no? Entonces, vuelve y juega. Si hablamos de la cadena alimenticia, entonces, cómo una proteína puede pasar de un organismo a otro o cómo
ese nitrógeno viene a formar parte de diferentes estructuras del individuo como tal, ¿no? Y aquí en el proceso de descomposición, entonces encontramos esas bacterias desnitrificantes. Hay unas que fijan el nitrógeno y hay otras que rompen esas cadenas y devuelven al suelo ese tipo de nutrientes. Y esencial para las plantas, para los seres vivos como tal, plantas y animales. Bueno, esa era la forma como pasaba la materia en los ecosistemas como tal, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo es el flujo de energía en los ecosistemas. Entonces, ¿cómo pasa la energía, no? Ya dijimos que la principal fuente de energía en un ecosistema es el sol. ¿Listo? ¿Quiénes son los primeros en recibir esa energía lumínica y transformarla en forma directa? Las plantas o los productores. Las plantas o los productores. Entonces, toman la energía lumínica y cuando realizan el proceso de la fotosíntesis, transforman la energía lumínica en energía química. ¿Por qué en energía química? Porque cuando ellas empiezan a elaborar la celulosa, acuérdense de la celulosa cuando les decía que hablábamos de todas las fibras vegetales, a nivel de la estructura de las plantas, entonces esa celulosa como tal es energía química. La glucosa que se genera, por ejemplo, a nivel de los frutos en una planta, eso es energía química como tal, ¿no? Entonces se transformó la energía lumínica en energía química a nivel de las plantas. Y si hablamos de que llega un herbívoro, por ejemplo, el conejo, aquí en este caso, llega y se alimenta de hojas de la planta o raíces de la planta. Entonces, este conejo está consumiendo energía química que le provee ella. ¿Listo? Y parte de la energía química la está utilizando para realizar sus funciones vitales y la otra energía la libera en forma de calor. Es decir, no toda la energía que recibió del alimento de las plantas la va a pasar al siguiente ser vivo dentro de la cadena alimenticia. No, toda no la va a pasar. ¿Por qué? Porque parte de esa energía que él recibió la gastó en su metabolismo y una la perdió en forma de calor. Quiere decir que cuando este organismo viene y se alimenta de él, recibe una parte de la energía, no toda. Va a empezar a disminuir la energía y vuelve y juega. Él se alimenta de este ser vivo, gasta un poco de esa energía química en sus funciones vitales, la otra la pierde en forma de calor y ahí entonces empieza a disminuir el flujo de energía a nivel de la cadena alimenticia en un ecosistema. Entonces, esto es para poderles decir que la cantidad de energía que pasa de un nivel trófico al siguiente va disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque en cada eslabón o en cada nivel trófico, parte de la energía que entra se gasta en el mantenimiento de todas sus funciones vitales y se pierde en forma de calor. Entonces, solo pasa al siguiente eslabón de la cadena trófica, la energía que se acumuló en forma de materia orgánica, ¿no? Es decir, a nivel de todos los tejidos vivos, a nivel de sus estructuras como tal, eh, mediante las relaciones tróficas. Y el resto de energía se va perdiendo como tal. Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente en la cadena alimenticia. Bueno, aquí entonces encontramos estas flechitas que son de color como naranja, nos representan el flujo de energía y las azules el ciclo de la materia, ¿no? Entonces, lo mismo que habíamos hablado ahorita. Los productores que reciben la energía lumínica la transforman en energía química y esa energía química pasa al consumidor primario, una parte de la energía, porque parte de esa energía se pierde eh, en forma de calor. Y cuando el consumidor secundario viene y se alimenta de este consumidor primario, parte de esa energía, solamente una parte pasa a él y una parte se fija en sus tejidos o en sus estructuras y otra parte se pierde en forma de calor. Entonces, aquí es la pérdida de energía por procesos metabólicos. Y el ciclo de la materia, entonces, cómo la materia va pasando de un individuo a otro a través de los ecosistemas y a través de esos niveles tróficos
Y aquí en ese caso no olvidemos que también forman parte los descomponedores, ¿no? Cuando devuelven al suelo los nutrientes y ellos también realizan un gasto energético como tal. Eso es fundamental acá, tenerlo presente siempre. Bien, entonces, ¿qué podemos definir? Que en una cadena trófica, cada eslabón o nivel trófico obtiene la energía necesaria para la vida del nivel inmediatamente anterior. En ese caso, si hablamos del productor, el productor obtiene la energía, obtiene a través de, perdón, obtiene su alimento gracias al proceso de la fotosíntesis, tomando la energía lumínica y transformándola en energía química, ¿no? Y así la energía fluye al siguiente eslabón, que sería el consumidor primario, en forma lineal y ascendente, ¿no? Y de esa manera ocurre con todos los otros eslabones o niveles tróficos, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que les decía con anterioridad. El flujo de energía generalmente se va perdiendo cuando vamos de un nivel o de un eslabón al otro. Entonces, un eslabón siguiente va a recibir menos energía porque parte de la energía se va perdiendo por los procesos metabólicos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. No pasa toda la energía. Por esa razón es que se establece esto que se conoce como la pirámide alimenticia. ¿Por qué la pirámide alimenticia? La pirámide trófica o pirámide alimenticia es la forma abstracta de describir cómo circula la energía a través de los seres vivos en la biocenosis, ¿no? Y cómo está organizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos aquí en la pirámide alimenticia, entonces vamos a ver que el flujo de energía no es igual en todos los eslabones o en todos los niveles tróficos. Entonces, y como no es igual el flujo de energía, pues tampoco es igual el flujo de materia. En ese caso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, mire, si nosotros observamos este tipo de cadena, aquí en la pirámide decimos que ¿qué hay más? ¿Qué encontramos en mayor cantidad a nivel de seres vivos? En este caso, entonces, es fundamental decir que en un ecosistema siempre vamos a encontrar más plantas o más productores que, por ejemplo, consumidores de segundo orden o consumidores secundarios. Que yo en un ecosistema voy a encontrar más consumidores primarios que consumidores terciarios. ¿Por qué razón? Porque a medida que yo subo en los eslabones, en la cadena alimenticia, me va disminuyendo la cantidad de materia y me va disminuyendo la cantidad de energía. Eso es la razón, ¿no? Entonces, vamos a comparar. A medida que yo voy ascendiendo acá, disminuye la cantidad de materia y de energía. Es decir, se supone que en un ecosistema debe haber muchísimas plantas, más plantas que animales o consumidores primarios. Es decir, más plantas que consumidores primarios o animales herbívoros. Pero si yo comparo a los consumidores primarios o los herbívoros con los consumidores terciarios, normalmente en un ecosistema que vamos a encontrar en mayor cantidad, yo voy a encontrar más conejos o más águilas. ¿Qué encuentro en un ecosistema? ¿Más conejos o más águilas? ¿Qué hay en mayor cantidad? Pues uno normalmente encuentra más conejos porque son consumidores primarios. Y el número de consumidores terciarios o este grupo de animales carnívoros empieza a disminuir. ¿Por qué razón? Porque el flujo de materia y de energía es menor. Entonces, esa es una razón. ¿Listo? Entonces, todo para decirles que la pirámide alimenticia nos permite representar cómo circula o cómo es la cantidad de materia y de energía en un ecosistema. Bien, paremos aquí un minutico y me van a indicar qué nos falta en esta pirámide alimenticia, qué encuentran ustedes y qué nos está faltando. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué grupo de lo que hemos visto en la cadena alimenticia está faltando acá? Las bacterias. Las bacterias, muy bien, los descomponedores, bacterias y hongos no están. ¿Por qué razón no están? Sencillo, porque las bacterias descomponedores como tal, bacterias y hongos, están actuando, pueden actuar en este nivel
pueden actuar en este nivel, pueden actuar en este nivel y pueden actuar en este nivel. Por eso no se cita acá. ¿Por qué? Porque se supone que los descomponedores actúan en cualquier nivel de la cadena alimenticia o de la pirámide alimenticia. Entonces, esa es la razón para que ellas no estén presentes acá. ¿Por qué? Porque están presentes en todas.